En Tailandia, a unos cuantos minutos de la capital Bangkok, se encuentra un lugar que se viralizó muchísimo en redes sociales, por ser un mercado que en cuestión de segundos es atravesado por un tren de pasajeros real. Hemos llegado a este lugar tan instagramable, al lugar donde pasa un tren sobre el mercado, al Mae Kiat Long Railway. El origen de este mercado es de muchísimo antes de que existiera el tren en Tailandia. Y desde 1905, cuando se trazó la ruta, los comerciantes se negaron a recolocarse. Wow, qué cosa más surreal. O sea, la gente aquí caminando sobre las vías para comprar productos que están al lado de las vías para luego guardarse. Está realmente de no creerse. Realmente sí venden cosas interesantes. Aquí te venden pescado en tu plato de unicel, picante asiático. Aquí te venden frutas y verduras, pero muy raras en su estilo. La neta nunca las había visto antes. Que sus platanitos. No, y vean, todo esto está pues con el techo, ¿sabes? O sea, no es como que le den espacio al tren. Realmente no le den espacio al tren. Miren, aquí más cosas. Como que es un mercado muy dedicado a los mariscos. Sí, 100%. Estos canales están preparados para los mariscos. Sí, o sea, esto es un mercado 100% de mariscos, lo cual yo no lo sabía. Mira, aquí picante, ¿no? De que sus frutitas de aquí de Tailandia, sus coquitos no puede faltar. Creo que aquí el coco es, junto con el mango, la fruta nacional. Una de las cosas que puedes hacer con este calor, porque a ver, nosotros, bueno, vine en una temporada con extremo calor y en esta parte en específico de Tailandia se junta mucho el calor. De hecho, todas las personas que están alrededor de mí están sudando como yo. Entonces lo que puedes hacer es comprarte un coquito o una bebida que están por aquí en lo que esperas a que pase el tren y curiosear. Creo que es una excelente manera de hacer o espera. No solamente venir, porque he visto que muchas personas vienen por la foto y luego se van. No, vienes a curiosear, a comprar algo en el mercado si te hace falta algún souvenir o algo por el estilo, y además ves este espectáculo que creo que es el único en el mundo. Es una maldita locura. No inventen, es un mercado súper popular. O sea, no solamente es el riel, hay mucha gente alrededor. Pero eso sí, les voy a advertir que si ustedes son propensos a que les dé pues un poquito de asco los olores, aquí huele fuerte a pescado. Tal vez un poquito también pescado a putrefacción. Y sí he visto a varias personas que traen su pañuelo porque no huele muy bien, pero tampoco es insoportable. Aparte, vean, digo, a lo mejor no se ve la dimensión, pero vean lo extenso que es este mercado. Digo, aquí nosotros estamos veniendo a grabar. Nosotros estamos aquí grabando pues porque es muy instagrameable esto, ¿no? Es como muy popular esto. Pero realmente esto es un lugar en el que vienen los locales a comprar este mercado. O sea, sí es un mercado bastante famoso porque hay muchas personas vendiendo y hay muchos compradores. No me digas que están vivos, por favor. Están vivos. Dice que no le pegues, pero están vivos. No puedo creerlo, están vivos. Ay, Dios mío, están saltando. Creo que están diciendo que en corto, ya en cosa de nada, viene el tren. Pero deben de ponerlo también un poquito en inglés, digo. Está bien que lo digan en el idioma local, pero tal vez a los turistas les interesaría saber que ya viene un tren frente de ellos. Ok, hay más cosas vivas. Estos creo que son anguilas y están vivas. Se mueven y todo. Y allá hay otras cosas que le pusieron como un filtro para que no se salgan. No sé qué sea esto. Lo que me sorprende es cómo pueden mover todo esto, porque realmente todo está pegado a las vías. Incluso vean, eso está sobre las vías. Mi pregunta es cómo lo quitan todo. Todo esto está sobre las vías, o sea, son mesas, pero están sobre las vías. Este está literalmente en las vías. Eso de ahí es una vía. ¿Cómo le hacen para quitar todo tan rápido al mismo tiempo? Yo creo que esa vocecita china que anda hablando es la que te dice: oye, carnal, si tienes tu puesto ya, levántalo.
En ellos ya consiguieron un spot muy bueno, ¿eh? Estas personas de aquí ya consiguieron un spot buenísimo porque vean, están justamente al lado. Yo quisiera conseguir un spot, pero no, o sea, no me quiero sentar, pues quiero seguir explorando. Porque vean, o sea, vean la dimensión. Tal vez no se le va a prestar muy bien a la cámara, pero vean la dimensión, o sea, de lo largo que es. Aparte sí está como que bien instagrameable que literalmente toda la fruta y todas las verduras están en el suelo. Entonces, pues yo creo que es más fácil. Creo que están como que en una manta. Entonces, en cuanto viene el tren, levantan la manta y listo. Aparte también, lo perro de todo esto es que no está así descubierto, sino que todos o la gran mayoría tienen techo, como el techo que está arriba de mí. Entonces evidentemente estos techos que están aquí arriba igual se despliegan para guardarse. Miren, fíjense que me estoy dando cuenta, hay una línea roja en el suelo. Y quiero imaginar que esa línea roja es donde no puedes tú pasarte de... no, bueno, esto es toda una atracción, vean, este es un restaurante. Claro, la línea roja está aquí, entonces esto te cubre del tren. Hasta aquí llega el tren, no manches, sí está bastante ancho el tren. O sea, aquí donde estoy yo caminando, aquí sí me mata el tren. Y claro que sí, en Asia sonando Tusa. Vale, pensé que era mucho más grande, pero no, aquí acaba este mercado. O sea, creo que allá adelante sigue las vías del tren, pero ya no es como tal un mercado. Sí, no, en efecto, atrás de mí siguen las vías del tren porque pues esta es una ruta real de tren, pero ya no hay mercado. Yo pensé que era mucho más grande, ¿eh? Pues no es tan grande. ¿Qué serán? ¿Como 1 kilómetro aprox, más o menos? Sí, yo creo que 1 kilómetro y medio podría ser. Ahorita nuestra tarea va a ser encontrar un buen spot. O sea, es encontrar un buen spot, pero también encontrar qué es lo que venden aquí. Porque todavía nos falta como media hora para que pase el tren. La neta es que la ropa que venden aquí está muy buena. Creo que es de los mercados, por lo que he estado viendo, más completos y más chicos. O sea, ven, aquí venden de que tus papitas, ¿no? De que tus papitas de mango, tus papitas de esta fruta bien rara que huele bien feo, que son bastante populares, ¿no? Entonces, todo este tema de la ropa la tienes aquí. A ver, cabe aclarar que como son festividades, esto está cerrado. Estos son los locales cerrados. Pero puedes encontrar desde que verduritas, ¿no? Tu manguito. Ahí tienes flores para hacer tés, ¿no? De que tu llaverito, de que tu imancito, de que tu pashmina, me imagino que hacen una pashmina, todo este tipo de tema. Lo que a mí me sorprende es que el tren pueda seguir avanzando. Digo, no parece muy estable para un tren que transporta realmente personas, pero funciona. Pero creo que encontramos nuestro spot. No sé a ustedes qué les parezca este spot, pero a mí me gusta bastante. Porque tenemos aquí las artesanías, tenemos la fruta, que a mí me interesa saber mucho cómo guardan esa fruta. El momento llegaba, la mujer comenzaba a hablar por los altavoces y de inmediato los comerciantes se paraban de su lugar. Era un aviso de que ya era el momento, y yo estaba anonadado de poder presenciar cómo iban a desaparecer un mercado completo en cuestión de segundos. Y la sorpresa comenzaba con que la mayoría de los vendedores tienen sus productos en unos como que muebles con rueditas, y así empiezan a retraer todos sus productos. Pero aún faltan los techos y mucha fruta que aún se encuentra en el suelo, lo cual me empieza a generar más ansias porque sabía que el tren estaba a segundos de llegar. Pasados unos segundos me di cuenta por qué no recogían su fruta, y es que dejarían que el tren les pasara por encima. Sí, y como si se tratara de una película, todos los puestos y sus techos comenzaban a retraerse, dejando el paso por completo libre. Sí, no la van a meter. La fruta se queda. La única seguridad, entre comillas, que habían eran personas que te decían que te quitaras porque pues si no te aplastaba el tren, literalmente. Creo que hay una persona como que encargada ahí al fondo de decirle a la gente de que, oye carnal, hazte para la izquierda, hazte para la derecha. Estás muy hacia acá, que seguramente me va a decir algo a mí, porque yo estoy grabando muy hacia acá. Quiero grabar la mejor toma, pero tampoco quiero ser atropellado, ¿ok? Ok, ahí viene el tren, pero no sé si a este punto yo ya estoy seguro o no. Vean cómo abre la fruta. Esa fruta sí la quitaron. ¡Qué buen sistema! Y después de ver cómo todos arriesgaban sus vidas por conseguir una buena selfie, a la madre, les dejo con mi experiencia y cómo lo viví sin cortes, para que ustedes también sientan miedo.
nicht funktionieren. Oh. Sorry. Oh, fuck. Oh, la bestia. Dios. Wow. Vean la verdura, así se quedó ahí abajo. LOL. Hay una verdura ahí abajo. Dios. Dios, me va a aplastar, estoy súper cerca. O sea, estoy con el gran angular, pero vean, sin el gran angular, vean qué cerca estoy. Dios santo, es que no puedo creer que la puta siga ahí. Y a menos de 3 segundos de que había pasado el tren, todos los puestos comenzaron a resurgir, empujando su mercancía de nuevo y desplegando sus techos otra vez. Y como por arte de magia, pareciera que no acababa de pasar un tren por encima. Bueno, acaba de terminar el espectáculo más irreal de mi vida. Creo que en ninguna otra parte del mundo hay este espectáculo. Ya se levantaron en cosa de segundos, ya se levantaron otra vez las carpas, ya tenemos techo otra vez. Pero o sea, las imágenes no le hacen justicia. ¿Por qué? Porque las imágenes creo que no se ve que está tan cerca. Pero literalmente, si mi cabeza hacía esto, yo le pegaba al tren. Y de hecho creo que nadie se espera que sea tan cercano el contacto con el tren. Creo que la mayoría de la gente está ahí como que jugando y jugueteando, y yo también andaba grabando porque dije, no está tan cerca. O vaya que sí. Y aparte yo pensé que iba a haber alguien, como alguna especie de policía o algo por el estilo, que pues si algo pasa, pues que esté ahí alguien. No hay nadie, estás por ti solo. Pero de que es irreal lo acostumbrados que están aquí a hacer eso, es locura. Y creo que nunca había visto tanto un fenómeno en el que tantas personas estuvieran con el celular grabando historias para Instagram, grabando sus videos. Creo que es de las primeras veces en las que veo tantos celulares ahí al fondo. Entonces sí, claro que es un evento hecho para, bueno, no está hecho para el turista, pero atrae a mucho turista. Locura total, no. Aparte está bonito, o sea, hay de todo, realmente. En esta pequeña sección del mercado hay de todo. Ah, no, bueno, y aquí está el tren, aquí está el famoso, el instagramiable. Y aquí sí es un lugar para comer, aquí sí está chido, aquí sí está padre. Aquí se ve un poquito mucho más limpio, entonces aquí ya no hay olor a pescado. Entonces creo que es la mejor parte, en donde se estaciona ya el tren, es la mejor parte, porque te puedes tomar fotos con él y puedes comer y está limpio. Y huele bien, bueno, no huele mal. Yo la neta no voy a hacer la fila de los turistas, me voy a tomar una foto simplemente así. Y aquí acaba esta travesía nuestra, muchísimas gracias por ver, no olviden en ver los demás videos de Tailandia, que se viene todavía una aventura muy pero muy buena. Comenten lo que ustedes quieran, les mando un fuerte abrazo, un gran saludote y nos vemos en la próxima. Hermanazos y hermanazos.